Bueno, muchas gracias, presidente. Casi las 3 de la tarde hemos, la verdad que perdido muchísimo tiempo en este tema que debería haberse utilizado para, de alguna forma, canalizar uno de los principales temas de esta rendición de cuentas, que es la política de empleo, lo que tiene que ver con los acuerdos salariales que se generaron y que se concretaron en la órbita de la administración pública, pero bueno, aquí estamos y vamos a tratar de ser sintéticos y no repetir lo que ya se dijo. Cuando el ministro Mieres vino a la comisión, sin duda siempre con su habitual disponibilidad para discutir y para entregar los datos, allí se le hicieron varias consultas, él respondió todo lo que se le preguntó, uno de alguna manera luego puede analizar más particularmente los datos que se nos entregó, pero sin duda la preocupación que a nosotros nos queda como bancada del Frente Amplio es la calidad y la situación de miles de compatriotas que hoy afrontan problemas de empleo. Y cuando hablamos de problemas de empleo no solo nos hacemos referencia a las personas que están plenamente desocupadas, sino a aquellas personas que están buscando más horas para trabajar, para tratar de recuperar algo del ingreso perdido en el último año. Y eso no lo vemos, lamentablemente, en este articulado y en este proyecto de rendición de cuentas, porque el cometido principal o el criterio que el señor ministro nos manifestó en la comisión es el de que la creación de empleo va a estar en línea con la situación económica general. Y eso es básicamente decir de que en definitiva cuando la economía esté mejor o mejor aún de lo que aparentemente los datos muestran para este año, ahí se generan nuevos empleos. Y eso contrasta en cierto sentido, presidente, con la propia mención que hizo el equipo económico de incrementar la proyección de crecimiento manteniendo el número, la cifra de creación de puestos de trabajo para este año. Igualmente a nosotros nos siguen dando que entre casi un 9 y algo por ciento de desocupación, más entre un 9 y un 10 de subempleo, hay un 20% de la población en condiciones de trabajar, o de la población económicamente activa, con problemas de empleo que o no encuentran trabajo o no encuentran la cantidad de horas necesarias para sostener los ingresos del hogar. Y eso no lo vemos reflejado en este tipo de artículos que están contenidos en el inciso del Ministerio de Trabajo. Nosotros le planteamos dos cosas relacionadas a esto al ministro Mieres, una particularmente con el dato del subempleo. Allí el ministro nos mencionaba que los datos de los últimos meses en materia de subempleo oscilaban entre el 8 y el 9%, dice en la versión taquigráfica. El problema que tiene esta mención, no se lo pudimos repreguntar ese día en comisión, es si él se hacía referencia a los últimos meses a partir de ahora, es decir, los últimos meses del 2022, junio, julio, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, o se estaba haciendo referencia a los últimos meses del año 2021. Porque nosotros los datos que tenemos en realidad nos dan bastante distinto con relación a ese entre 8 y 9% de subempleo que el ministro Mieres nos mencionaba. Los últimos meses del año 2021 a nosotros nos arroja, según los mismos microdatos del Instituto Nacional de Estadística, en el entorno de un 11,5 a un 12% de subempleo en el último trimestre particularmente del año 2021. Según tenemos entendido, esa cifra bajó algo en el primer trimestre, seguramente un efecto estacional de este año por efecto de la temporada turística, pero evidentemente un guarismo, que podemos ponerlo en el medio de lo que dice el ministro, más el medio de lo que calculamos nosotros, un 10% de subempleo es una cifra muy importante. Nosotros le hacíamos la segunda referencia acerca de si la gente que se había anotado para los jornales solidarios, para una característica de trabajo protegido por 12.500 pesos por la cantidad de jornales que son al mes, no era una indicación, no era un indicativo de los problemas que están enfrentando miles de compatriotas a la hora de trabajar la cantidad de horas suficientes y necesarias para mantener el ingreso de los hogares. Y le decíamos, por ejemplo, que en todos los departamentos se había anotado, salvo Montevideo, se habían anotado más gente que desocupados.
¿no? Bueno, en Cerro Largo se inscribieron 6.200, cuando los datos del INE hablan de que hay 800 personas desocupadas. En Florida se anotaron 3.800, cuando hay 1.200 desocupados según el INE. Bueno, podría seguir listando estos datos, pero lo que nosotros le queríamos preguntar al ministro, y en cierto sentido no se pudo evacuar esa diferencia de visiones con respecto a estos datos, es que hay un montón de gente que hoy está teniendo problemas importantes de acceso y de mantener en el mundo del trabajo, y lamentablemente cuando recibe una oferta para ir a trabajar por 12.500 pesos a los jornales solidarios, la respuesta es que para 10.000 puestos se anotaron 145, 150.000 compatriotas. Eso es un indicador claro de que la política de empleo se tiene que hacer no solo cuando la economía le va bien. Ese es el chiste del asunto. La política activa de empleo hay que hacerla aguzando la información técnica, la sapiencia, la experiencia, los marcos regionales para tratar de hacer otras experiencias que hayan dado resultados positivos en otras partes del mundo cuando la economía no le va tan bien. Porque crear empleo cuando la economía despega es muy fácil. No es eso lo que a nosotros se nos decía con relación a la comparación en campaña electoral de que en el último año o en el último periodo del Frente Amplio se habían perdido 50.000 puestos de trabajo. Compararse con el 2019 en este sentido, bueno, puede ser a los efectos de graficar el impacto de la pandemia, pero de compararse con la política de empleo que se hizo durante el último periodo de gobierno del Frente Amplio no es lo más correcto que se pueda decir. En este sentido, presidente, nosotros entendemos, aquí hoy nuevamente por diputados preopinantes se mencionó el tema de la inflación. Yo la verdad no salgo de mi asombro cada vez que se compara el nivel de inflación de Uruguay con el de Estados Unidos. No tiene nada que ver, cada vez que se hace esa comparación, la he escuchado hoy, la he escuchado ayer varias veces, se muere un osito panda bebé y los cuidadores cada vez que se hace esa comparación. Porque no tiene nada que ver, presidente, las presiones inflacionarias de una economía como la americana, con la que nunca tuvo más de 2-3% de ahora, hay un 10%, y se da como indicador de que eso explica la inflación en el Uruguay de la misma manera que la inflación en todo el mundo. No es ese el elemento. Nosotros aquí, cuando estamos hablando de la negociación salarial, de los acuerdos salariales y de las proyecciones de alcanzar el empate con los precios al fin del periodo, estamos hablando de la inflación aquí en Uruguay. Y no quiero repetirme, pero lo hemos insistido en más de una oportunidad, el equipo económico, el Banco Central y el equipo del Ministerio de Economía no se hacen cargo de haberse colocado proyecciones demasiado optimistas para la inflación y por eso en esta rendición de cuentas tuvieron que incrementar en 2 puntos la proyección de inflación para el año 2023 y para el año 2024. Ahora, cuando se nos pone a hablar de que la inflación es un elemento global, de que está en Estados Unidos, como si Uruguay tuviera algo que ver con el comportamiento económico norteamericano, bueno, vaya y pase. Pero instalar eso es lo más contrafáctico de todo libro manual de economía que se pueda agarrar en la vuelta. Presidente, nosotros queremos hacernos referencia particularmente a algunos artículos del Ministerio de Trabajo, porque lo que no encontramos es justamente algunos artículos, algunas medidas propuestas en esta rendición de cuentas que justamente traten de mejorar la calidad del empleo de cientos de miles de uruguayos y traten de proteger a aquellos sectores que se han visto afectados sin duda por la emergencia sanitaria y por la pandemia, y traten de incluir a colectivos que se han visto sumamente afectados por esta crisis para tratar de que o incrementen las horas de trabajo, que no pierdan tanto ingreso y que recuperen por ende salario, y que de alguna manera se generen nuevas oportunidades utilizando las herramientas de la política pública, utilizando las herramientas del Estado para proteger el ingreso y el empleo de las familias uruguayas. Lamentablemente todo eso no lo vemos en este articulado, presidente. Y aparte, lo que nos llama más la atención es que se está atando y dejando todo librado a las posibilidades que hayan de un fortalecimiento del comportamiento de la economía en su conjunto, que ya vemos. Eso solo no explica que haya un solo puesto más de los 40.000 que se comprometieron a crear para este año, donde están seguramente, lógicamente, están incluidos los jornales solidarios. En este caso, presidente, nosotros también no tenemos más que cerrar el capítulo de análisis de la inflación, de que, según lo que el propio ministro Mieres mencionó, solamente ni la mitad, no llegó ni a la mitad de las mesas convocadas para adelantar el correctivo de inflación en el sector privado,
se habló de un entorno de un 40% que acordaron adelantar el correctivo por inflación, ya que no se va a cumplir obviamente la inflación prevista para este 2022. No llegó ni al 50% de las mesas de negociación en el ámbito privado. Eso habla de que un conjunto muy importante de trabajadores del sector privado que cuentan con la posibilidad de tener negociación colectiva no lograron acogerse de alguna forma a la recomendación que hizo el gobierno de adelantar, que se le hizo al sector privado, de adelantar los correctivos o las negociaciones para que se adelanten los correctivos por inflación en el 2022. Un 40% nada más. Entonces, que se nos venga a decir de que de la mano del mensaje macroeconómico está todo maravilloso, de que la inflación es importada, de que va a estar todo mejor a fin del periodo, de que la recuperación salarial se va a concretar finalmente, bueno, eso no se da, no se condice con la realidad de miles de compatriotas, en el entorno del 20% de la población económicamente activa, que hoy tiene objetivamente, según datos oficiales, problemas de empleo. Nosotros le preguntamos particularmente por algunos de los artículos al ministro. A mí me llamó mucho la atención y se lo mencioné, quedó en actas en el día de la comparecencia del Ministerio de Trabajo. Con respecto, por ejemplo, al viejo artículo 299, ahora es el artículo de Comisión 282, donde se le asigna una partida de 20 millones de pesos para el 2023, más 20 millones de pesos para el 2024, es en el entorno de $1 millón en 2 años, para hacer estudios de prospectiva del mercado de trabajo. Esto, presidente, a nosotros nos llama la atención porque primero que es un monto sumamente importante. $1 millón para hacer estudios del mercado de trabajo nos parece una cifra importante. Nosotros lo que queríamos saber es qué tipo de estudios se estaban hablando. Los términos de referencia no están prontos, todavía se habla algo de los impactos de la pandemia en el mundo del trabajo. Querían saber acerca de para dónde van a ir las necesidades del mercado de trabajo, dónde se van a requerir determinadas competencias, dónde se van a solicitar determinados perfiles de empleo. Bueno, todo eso nos parece muy bien. Ahora, recién ahora, se le estarían dando los fondos para el 23 y para el 24, una cifra para nada desdeñable. Los términos de referencia no están prontos. Lo que nosotros le dijimos es, el año que viene, cuando estemos en rendición de cuentas, queremos tener esos informes, por lo menos una versión primaria avanzada, para ver de qué forma estos recursos públicos generaron buena información para tomar decisiones atinadas en materia de políticas de empleo. Pero aparte, presidente, esta plata viene del Fondo de Reconversión Laboral, donde algunos de los aportes que se hacen en ese fondo provienen de descuentos que se hacen en los trabajadores del sector privado. Entonces, con razón de más, queremos el año que viene tener por lo menos muy buenos informes en esta materia, porque se está destinando una cantidad de plata sumamente relevante para atender temas que nosotros pensamos que ya deben estar contenidos, porque en la propia versión taquigráfica se mencionó por parte del ministro de Trabajo, en la página 5 de la versión, que se había firmado un convenio con OIT para implementar un sistema de información del mercado laboral, que implica la articulación de todas las fuentes de información sobre empleo y mercado laboral provenientes de las diferentes instituciones públicas y privadas, tales como universidades, ONG, a efecto de diagnosticar y monitorear la evolución de las ocupaciones y predecir las tendencias del mercado laboral en nuestro país. Es decir, lo que pusimos $1 millón para el 2023 y el 2024 generar informe de prospectiva, ya hay un convenio entre el Ministerio de Trabajo y la OIT que de alguna manera anticipa y diagnostica tendencias del mercado de trabajo. La verdad, a nosotros nos parece un conjunto de recursos sumamente importante. Esperemos que esto hable y nos otorgue buena información el año que viene, cuando estén prontos estos informes. A nosotros nos parece muy llamativo. Y para cerrar, presidente, lo que tenía que ver, esto está en disposiciones varias y aparte fue retirado, pero como el presidente del BPS vino y participó en la delegación del Ministerio de Trabajo, nosotros le preguntamos por el proyecto del artículo 440, que era el doble voto para el presidente del BPS. Ese artículo fue retirado. Yo la única mención que quiero hacer, porque aparte no es en este inciso, lo hice en comisión, es si no había algún problema, un viso de inconstitucionalidad en ese artículo, porque como usted sabe, en los proyectos de rendición de cuentas no se pueden incluir disposiciones relacionadas a seguridad social, y esto le daba doble voto al presidente del BPS. Luego, el propio director de Jurídica del BPS me respondió que no había un problema de esas características, que esto no era un artículo de seguridad social, aunque le estábamos dando doble voto al presidente del Banco de Previsión Social. El punto es que sin ningún problema, sin ningún
dificultad en este artículo, el artículo fue retirado y nos parece que, o en la comisión en su momento, y termino, presidente, o en la decisión de haberlo retirado, es que algo raro había, porque en definitiva se estaba incluyendo en ese artículo una disposición de dudosa constitucionalidad. Es todo cuanto tengo para decir, presidente. Muchas gracias.